esta cantidad de residuos sólidos, tiene que realizar digamos, tiene que eh, gestionar, tiene que hacer el seguimiento, digamos así, se llama, el término es trazabilidad, ¿no es cierto? Para saber dónde queda esta cantidad de residuos sólidos entregada, recalco, a la empresa operadora de residuos sólidos. En el tema ambiental, en la gestión ambiental, el tema de la trazabilidad es fundamental, por eso que lo estamos mencionando también el día de hoy. Vamos a comenzar, mis amigos, este es el contenido, tenemos hasta las 6 de la tarde, ¿correcto? En la última parte pasaremos, ¿por qué no?, a una pequeña ronda de preguntas para poder absolver las preguntas justamente sobre la capacitación realizada. Comenzamos. A ver, América Latina dice produce aproximadamente 436.000 toneladas de residuos sólidos urbanos. El 50% de ellos aún recibe disposición final inadecuada, ¿no? Si quieren ir un poco más, la gestión municipal, que tiene que ver también, ¿por qué no?, con la disposición final de estos residuos sólidos, ¿no es cierto? Hay un tema de gestión, hay un tema de disposición final, hay un tema de una gestión con el municipio, de repente, que va a tener que recoger de manera programada estos residuos sólidos peligrosos. ¿Ya? Tengan en cuenta. Entonces, bueno. Como comentario, en tal caso, la producción, no sé si producción, en tal caso diría yo generación, ¿no? La generación de residuos sólidos es constante y hasta cierto punto también va en aumento, si quieren, ¿no? A pesar de que en el Perú ya hay una normativa en el tema de la generación de contenedores de plástico, bolsas de plástico, recipientes de plástico y demás, que de alguna manera, digo, ha disminuido, ha menguado un poco el tema de la generación de residuos sólidos, específicamente hablando del plástico, ¿ya? De contenedores de plástico, digo, de tuppers, porque igual al final llegan a ser residuos sólidos, ¿ya? Tengan en cuenta también, hay que, como siempre digo aquí, cuando vienen de este tipo de capacitaciones, hay que dar apoyar con nuestro granito de arena, ¿no es cierto? De repente no utilizando ya estos envases que generan al final residuos sólidos. Miren, hay un decreto legislativo 1278 donde menciona, ¿no es cierto?, las obligaciones del generador del generador de residuos sólidos en el manejo integral de los residuos sólidos no municipales, es decir, de repente nosotros, pues, como empresa, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, leemos y comentamos, ¿correcto? Segregar, el término de segregación es básicamente separación, ¿no es cierto? Segregar, dice, los residuos generados, diferenciando, ahí está, se separa para diferenciar los peligrosos de los no peligrosos, los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí, residuos orgánicos, residuos, no sé, plásticos, contenedores, envases, residuos sólidos peligrosos de hospitales, ¿no es cierto? Con el tema del COVID, si me permiten el comentario, lo hemos visto también, son residuos peligrosos, sólidos peligrosos, ¿no? Ya, miren, es una obligación del generador de estos residuos sólidos. Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos de su generación. Miren la imagen. Hemos trabajado, y agradezco a Percy la presentación, hemos trabajado en varios sectores, sobre todo en el sector minero, sector eléctrico, sector construcción, y siempre a nivel ambiental, por lo menos se le ha hecho esta recomendación, ¿no es cierto? Que tengan pues esta instalación, como dice la diapositiva, como dice la norma, en el artículo 55, que tengan estos contenedores debidamente pintados, señalizados y instalados, ¿por qué no?, para una correcta segregación de estos residuos sólidos. Asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos que generen, claro. ¿Quién va, o sea, quién es la empresa, o puede ser el municipio también, ¿no?, que se va a llevar todos nuestros residuos sólidos? ¿Quién es la empresa, empresa operadora de residuos sólidos, así se llama, ¿no?, que nosotros como empresa vamos a contratar para que se lleven nuestros residuos sólidos que hemos generado, por ejemplo, en el mes, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? He tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en una empresa
que generaba pues residuos sólidos peligrosos también, ¿no es cierto? Una concesionaria de mantenimiento de vehículos que al mes generaba muchos residuos sólidos peligrosos. Contrataron ellos a una empresa operadora de residuos sólidos que se llevaba al mes, les decía, determinada cantidad de residuos sólidos, a veces 500 kilos, una tonelada, a veces una tonelada y media. Correcto, hay que hacerle el seguimiento, ¿ya? Hay que hacerle el seguimiento. No se olviden, el término se llama trazabilidad. Conducir contener, en tal caso, un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos a efectos de cumplir la DAMR. Vamos a ver, ¿no? De los residuos sólidos con respecto a la normativa, básicamente, ¿no es cierto? Vamos a verlo en un momento. Vamos a verlo en un momento, ¿ya? Presentar el plan de manejo de residuos sólidos, fundamental, como plan de gestión, como parte del plan de gestión ambiental, fundamental, ¿no? Y ahí está justamente lo que les decía, ¿no? Presentar los manifiestos del manejo de residuos peligrosos. Estos manifiestos son justamente parte de la gestión que hace la empresa al entregar los residuos sólidos peligrosos a determinada empresa operadora, ¿no? ¿Ya? Miren, miren, miren. En caso de generadores de residuos sólidos no municipales ubicados en zonas en las cuales no existe infraestructura autorizada o empresas operadoras de residuos sólidos, los generadores deberán establecer en su IGA, en su instrumento de gestión ambiental, ¿no es cierto?, las alternativas de gestión que serán aplicables a sus residuos sólidos. Ellos mismos, la misma empresa, ¿no es cierto?, tiene que hacer la respectiva gestión. Estas estrategias deben estar plasmadas en su instrumento de gestión ambiental, normalmente de repente declaración de impacto ambiental, un plan de gestión ambiental, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la misma empresa tiene que hacer la gestión, las cuales dice garantizarán su adecuada valorización y disposición final. No hay empresas operadoras de residuos sólidos, nosotros mismos como empresa hacemos la respectiva gestión. Artículo 34, segregación en la fuente, generador de residuos no municipales. El generador debe entregar al operador autorizado, a la empresa operadora de residuos sólidos, los residuos debidamente segregados y acondicionados, es decir, en contenedores, perdón que regrese, aquí, por ejemplo, ¿no? De esta forma, ¿no? Miren, ustedes tienen bolsas eh, dentro del cilindro, digo. Entonces, la segregación la tiene que hacer la misma empresa y debe entregarla, dice, de esta forma, a la empresa operadora de residuos sólidos, ¿ya? Tengan en cuenta. Miren, antes no, antes se llevaban todo, ¿no? Ellos mismos segregaban. La empresa operadora, digo, ahora no, ahora la empresa que genera los residuos sólidos entrega de forma segregada a la empresa operadora, ¿no es cierto? Todos los residuos sólidos. Es un avance, por supuesto que sí, además que crea concientiza, digo, al trabajador, ¿no? De determinada empresa para que ellos mismos ya en el depósito, en la disposición de los residuos sólidos ya esté debidamente segregado, recalco, respetando, vamos a ver en un momento, los colores, respetando los contenedores para determinado residuo sólido. Entonces se crea una conciencia bastante adecuada pues a nivel ambiental. Obligaciones del generador no municipal, artículo 48. Miren, atentos, porque entiendo, como empresa, ustedes son, pues, generan también residuos sólidos que no son residuos sólidos municipales, ¿no? Conducir el registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones, claro que sí, hacer un seguimiento, ¿no es cierto? Tener adecuada gestión ambiental, y parte de esa gestión, les decía, pues, es la gestión de eh, eh, esta generación, esta distribución de los residuos sólidos. Contratar a una empresa operadora de residuos sólidos para el manejo de los residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales operativas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto. Mire, 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 ¿ya? ¿Ya? Entonces, contratan, pagan, ¿no es cierto? Una empresa operadora de residuos sólidos y se pueden llevar, digo, estos trabajadores de esta empresa operadora, se pueden llevar todos los residuos sólidos que pertenezcan, pues, a esta empresa, ¿no? Brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sobre todo con el municipio, ¿no? Sobre todo con el municipio.
¿ya? ¿Ya? Con alguna empresa, de repente, cliente también, ¿no es cierto? Podría ser, ¿por qué no? ¿Ya? Tengan en cuenta, adoptar medidas para la restauración o rehabilitación, reparación y compensación ambiental por el inadecuado manejo de residuos sólidos no municipales en su actividad. Bueno, ya digamos aquí hay un plan de mitigación ambiental, si quieren, ¿no es cierto? Mitigación ambiental por generación de residuos sólidos referidos a la actividad pues, que desarrolla la empresa. ¿Ya? Entonces, todos estos documentos, el plan de gestión ambiental, el plan de mitigación ambiental, son parte de la gestión ambiental que desarrolla la empresa. Recalco, siempre vamos a generar residuos sólidos y tenemos que hacer una adecuada gestión de ello. Justamente estamos viendo el cumplimiento legal. Me parece importante mencionar este decreto supremo 014 año 2017, ¿no es cierto? Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y estamos hablando específicamente en el artículo 48 de las obligaciones del generador no municipal. Muchas empresas, ¿no es cierto? Muchas empresas. Miren, artículo 48 también. Establecer e implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización de los residuos como primera opción de gestión. Claro. Alguno de repente se puede reciclar, alguno de repente se puede reutilizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el resto, pues, la empresa operadora de residuos sólidos, el resto, pues, se la tiene que llevar, la tiene que disponer, la tiene que realizar una disposición final, ¿no es cierto? Presentar la declaración anual, esto es un tema legal muy importante. Presentar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales, también denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos a través del CIGERSOL. El CIGERSOL es un sistema donde se declara, justamente se manifiesta, ¿no? La generación de residuos sólidos. Esto en construcción, por ejemplo, se hace mucho, ¿no es cierto? El tema del desmonte, ¿no es cierto? De los escombros y demás, ¿ya? En otros sectores, como bien dice la norma, también hay que declarar anualmente cuánto se ha generado, ¿no? De residuos sólidos no municipales. Es una obligación ambiental, tengan en cuenta, ¿ya? Hay que entrar a la plataforma, ¿no? Del CIGERSOL, así se llama, y rellenar de repente la declaración anual. No solo la declaración anual, sino también dice presentar el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a través del CIGERSOL. Mire, ¿ya? Entonces, hay un manifiesto, hay un documento, recalco, mis amigos, esto es de obligación legal, ¿correcto? Asegurar el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos mediante el seguimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Normalmente la empresa tiene, ¿no es cierto? Normalmente la empresa tiene, ¿no es cierto? Eh, Elabora, en tal caso, un plan de manejo de residuos sólidos. Por lo tanto, pues, no habría ningún inconveniente con ello, ¿ya? No habría, o sea, hay que tener el documento y básicamente hay que cumplir lo que dice el documento, punto. Listo, ¿ya? Ténganlo en cuenta, tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, si estamos hablando de una adecuada gestión de residuos sólidos, ¿ya? Nosotros tenemos que tener un plan de manejo de residuos sólidos. Eso también, recalco, es importante, ¿ya? Eso también es importante. Listo. Seguimos. Incluir en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos dentro del instrumento de gestión ambiental, el cual debe considerar estrategias y acciones orientadas a la prevención y minimización y valorización de los residuos sólidos, ¿no? Básicamente, recalco, mis amigos, más allá de cualquier instrumento de gestión ambiental, puede ser el plan de gestión ambiental, el plan de manejo ambiental, monitoreo ambiental, si quieren, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque genera esto, si me permiten el comentario, hace un año aproximadamente estuve en la ciudad de Chincha participando en un proyecto de limpieza justamente de un botadero de residuos sólidos, ¿ya? Y es el segundo botadero más grande del Perú, está en la ciudad de Chincha Alta, en el distrito de Pueblo Nuevo. Y realmente, pues, por no haber una adecuada gestión, digo, iniciando a nivel provincial, si quieren, a nivel distrital después, han permitido que se genere, pues, esta cantidad inmensa, eran 170 hectáreas aproximadamente, ¿no? ¿No? Entonces, recalco, es importante como empresa poner nuestro granito de arena y tener un adecuado, un plan de manejo ambiental, un plan de mitigación ambiental, si quieres, por la generación de residuos sólidos, y un plan, como dijo la diapositiva anterior, un plan
manejo de residuos sólidos. ¿Ya? Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Estamos leyendo normativa legal, me parece fundamental. Después vamos a ver los tipos de contenedores y demás, ¿no? Que se hace bastante importante para concientizar al trabajador dónde debe colocar sus residuos sólidos, ¿no? La empresa debe designar, si quieren, perdón, recursos económicos para poder contratar una empresa operadora de residuos sólidos. No hay otra forma. ¿No es cierto? Si ustedes quieren tres pilares, ¿no? Uno, la concientización del personal a nivel también, ¿por qué no?, de la alta dirección, todo el personal de la empresa. Dos, tener los planes y cumplir los planes de gestión ambiental en general. Y tres, sería contratar una empresa operadora de residuos sólidos que gestione nuestros residuos sólidos que nosotros generamos como empresa. Ténganlo en cuenta. Entonces, son tres pilares básicamente para el tema de residuos sólidos. Artículo 56 dice del manifiesto de los residuos sólidos durante los 15 primeros días de cada inicio de trimestre. Mire, 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 mire. El generador registra en el SIGERSOL la información del manifiesto de residuos sólidos peligrosos acumulados en los meses anteriores. ¿Qué quiere decir? Que cada qué tiempo realizamos el manifiesto cada 3 meses, ¿no? En los primeros 15 días de cada trimestre. ¿Correcto? Tengan en cuenta eso. ¿Ya? O sea, recalco, mis amigos, es fundamental eh, conocer la normativa legal. Estamos leyendo la normativa legal en función de la generación, tratamiento, si quieren, disposición de residuos sólidos, y es fundamental que la empresa lo conozca. ¿Para qué? Primero, para cumplir lo que es la normativa, ¿no? Y luego para tener los planes de gestión ambiental debidamente elaborados y sobre todo también para cumplir lo que menciona nuestro plan de gestión ambiental. Artículo 56 del Manifiesto de Residuos Sólidos. Seguimos con el Decreto Supremo 014 del 2017, el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El generador conserva durante 5 años los manifiestos de residuos sólidos peligrosos para las acciones de supervisión y fiscalización que corresponda. ¿Quién es el ente que fiscaliza estos temas? OEFA, pues, ¿no? OEFA es el que fiscaliza. ¿Correcto? Tengan en cuenta. ¿Ya? Tengan en cuenta. OEFA, ¿correcto? Artículo 57, las características del manifiesto de residuos sólidos peligrosos. El manifiesto de residuos sólidos peligrosos consta de un original de color verde para el generador, una copia de color blanco para la empresa operadora de residuos sólidos de transporte y una copia de color amarillo para las infraestructuras de residuos sólidos o de exportación. Es la única forma de realizar la trazabilidad, mis amigos, porque esas copias, ese papel autocopiativo, ¿no es cierto?, va a tener los mismos datos, pues, ¿no? Que quiere decir que estos tres actores, digamos, van a tener los mismos datos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, tienen, o se hace trazable, pues, ¿no es cierto?, la disposición, transporte de los residuos sólidos. Devolución del manifiesto de residuos sólidos peligrosos al generador dentro de los 15 días calendarios siguientes a la recepción de los residuos. La empresa operadora de residuos sólidos debe devolver el manifiesto de residuos sólidos peligrosos debidamente firmado, dice, al generador. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Ya? Miren, miren. La normativa legal, así como hemos capacitado en temas de seguridad, temas de gestión ambiental, yo considero que la normativa legal en el tema ambiental es el sustento para hacer, si no lo sabemos, para realizar, ¿no?, una adecuada gestión ambiental. De las obligaciones de las empresas operadoras de residuos sólidos, miren, 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 no puedo contratar a cualquier empresa, ¿no? Porque con esta experiencia que les contaba en la ciudad de Chincha, existían muchos recicladores, pues, ¿ya? Existían muchos recicladores que te decían, bueno, yo me llevo tus residuos sólidos, no te preocupes, yo me lo llevo, me pagas y yo me lo llevo. Así. Pero no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque tiene que ser una empresa inscrita en el registro administrado por el Ministerio del Ambiente. Hay un registro de empresas operadoras de residuos sólidos. ¿Correcto? Ok, dice, ¿no? Claro, artículo 61 de las obligaciones dice inscribirse ante el registro administrado por el Ministerio del Ambiente, ¿no?
O sea, no puedo entregarle mis residuos sólidos a cualquier empresa o a cualquier persona natural, de repente, ese es el caso también, ¿no es cierto? Brindar a las autoridades competentes las facilidades que requieran para el ejercicio de sus funciones de supervisión y fiscalización. Las empresas operadoras de residuos sólidos son debidamente fiscalizadas por OEFA en este caso, ¿no? ¿No? La OEFA que es el ente del Estado quien fiscaliza el tema ambiental a nivel nacional. Ejercer permanentemente el aseguramiento de la calidad de los servicios que prestan, claro que sí, tengo que garantizar que el servicio como empresa operadora de residuos sólidos es el adecuado. No voy a contaminar, ¿no es cierto? Al contrario, voy a tratar estos residuos sólidos, ¿no? Voy a disponer de estos residuos sólidos para evitar justamente la contaminación. Contar con un sistema de contabilidad de costos regido por principios y criterios de carácter empresarial, una empresa como tal, una persona jurídica como tal, ¿no? Contar con una memoria descriptiva en la que se detalle el manejo específico de los residuos según su tipología. Para contratar una empresa operadora de residuos sólidos, justamente es importante revisar la memoria descriptiva, porque en este documento se detalla la forma de, ¿no? Cómo esta empresa X, operadora de residuos sólidos, realiza pues el manejo de los residuos sólidos según dice su tipología. Residuos sólidos peligrosos, residuos sólidos de repente orgánicos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Plásticos, vidrios, papeles, cartones, residuos sólidos hospitalarios de repente peligrosos, ¿no? ¿Ah? Miren, entonces cualquier empresa no puede realizar esta gestión. Suscribir los manifiestos de residuos peligros, ¿no? Básicamente un inventario, si quieren, ¿no? Un manifiesto, fecha, hora, cantidad de residuos sólidos recolectadas, según segregación también, tipo de residuos sólidos, ¿no? A dónde va a ser llevado, cuál es la cantidad, recalco, importante para la trazabilidad, ¿no? Todos estos datos, toda esta gestión tiene que ser realizada por esta empresa operadora de residuos sólidos. Contar con un registro sobre los residuos que manejan, y su forma de, ¿no es cierto?, el manejo respectivo. Presentar un informe del operador de los residuos que han manejado o comercializado. Es un previo, ¿no? Es un antes, ¿correcto? Digamos, vamos a demostrar la experiencia que como empresa operadora de residuos sólidos, nosotros pues ya hemos manejado determinada cantidad, tonelaje y demás, tipo de residuos sólidos, etcétera, ¿no es cierto? Llevar un cuaderno de registro de incidentes, derrames, incendios, claro. Ha pasado, ¿no? Estas empresas operadoras de residuos sólidos en sus instalaciones, en sus plantas de tratamiento, si quieren, han ocurrido estos derrames, estos incendios. Lo que te pide la normativa es que revisar también este registro, ¿no? ¿Ya? El año pasado, el 2020, no sé, 2025, en lo que va del año, 2024, 2023, ¿qué ha sucedido? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de incidentes relacionados con residuos peligrosos, residuos sólidos ha ocurrido? ¿Algún tipo de derrame, incendio de repente? ¿Han tenido que utilizar de repente el kit antiderrame y demás? ¿Cómo es la forma de que la empresa operadora de residuos sólidos aborda estos incidentes? Actúa, ¿no es cierto? En caso de ocurrencia de estos incidentes. Es importante, les decía, llevar o revisar este registro. Contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus operaciones, eso también está fiscalizado por OEFA. Contar con un plan de contingencias frente a incidentes, incendios, derrames, les acabo de mencionar. Manejar los residuos de acuerdo a las disposiciones establecidas en este decreto legislativo 1278, así como de sus normas reglamentarias y complementarias. La normativa legal, mis amigos, es amplia, ¿no? Es amplia, ¿ya? Miren, también hay seguros que hay que pagar, ¿no? Hay que pagar. Rápidamente, lo leemos rápidamente para entrar de lleno ya a la parte teórica específica, ¿correcto? Seguros contra riesgos, que habla específicamente de la empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? La empresa operadora de residuos sólidos, que dentro de sus actividades maneja y gestione residuos peligrosos, deben tener seguros, debe ser, ¿no? Que cubran los daños a terceros materiales y ambientales derivados del manejo de residuos sólidos, ¿no? Deben contratar una póliza de seguros, ¿no? Los generadores y otros operadores de residuos que participen en el manejo y la gestión deben verificar el cumplimiento de este requisito, claro. Es importante, ¿no? Vamos a contratar una empresa operadora de residuos sólidos, debemos verificar que tiene este seguro contra todo riesgo, se llama, ¿no? Seguro contra todo riesgo. ¿Correcto? Verificar este requisito por parte de la empresa operadora de residuos sólidos, ¿correcto? Obligaciones de las empresas operadoras dice asegurar un adecuado control de los riesgos sanitarios
y ambientales, ¿no? Transportar los residuos sólidos de acuerdo a su naturaleza física, química, biológica, segregación, separación, si quieren, ¿no es cierto? Características de peligrosidad e incompatibilidad con otros residuos, dependiendo, claro, pueden ser residuos de sustancias químicas, ¿no? ¿Ya? Ahí hay que ver, por ejemplo, la norma NFPA 704, el sistema globalmente armonizado, de repente, por lo menos para rotular también, ¿por qué no? Los contenedores que contienen, valga la redundancia, este tipo de residuos. ¿Ya? Norma NFPA 704 y sistema globalmente armonizado para un rotulado, un etiquetado adecuado de los contenedores de estos residuos. Ténganlo en cuenta. Porque más allá que, que sean residuos, siguen siendo sustancias químicas, ¿no? Ténganlo en cuenta. ¿Ya? No es un tema menor, para nada. No es un tema menor. A ver. Bueno, ya vamos de frente aquí. Para tocar de repente el tema relevante, ¿no? ¿Ya? Miren. Esta es una normativa, ¿no? Norma técnica peruana 900.058 del año 2019, hace poco, ¿no? Hace poquito, nada más. Mire, código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos, y ahí está fundamental, ¿no es cierto? Porque dice, ¿no? Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos, primero en el ámbito municipal. ¿Por qué? Porque esto lo vemos, pues, en los parques, ¿no? En los centros comunes, en los lugares comunes en las diferentes en municipios, lugares, ¿no es cierto? Pero después está residuos del ámbito no municipal y que debe ser utilizado por las respectivas empresas. Miren, ¿ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Miren, en el ámbito municipal, aprovechables color verde, no aprovechables color negro, orgánicos marrón y peligrosos color rojo. En el ámbito no municipal se agregan. Bueno, vamos a leer todos, ¿no? Pero se agrega papel y cartón, se agrega plástico también, metales y demás, ¿no? Residuos sólidos del ámbito no municipal de las empresas. Papel y cartón color celeste, ¿no? Sí, celeste, correcto. Plástico color blanco. Metales color amarillo, fundamental. Metales orgánicos color marrón. Vidrio color plomo. Peligrosos color rojo y no aprovechables color negro. ¿Ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. Entonces, es una gestión que se tiene que hacer sí o sí, pues, ¿no? Es una gestión que se tiene que hacer sí o sí. ¿Ya? Listo. Entonces, basada en esta norma técnica peruana 900.058 del año 2019, ¿no es cierto? Ya prácticamente esto es lo que nosotros debemos concientizar a los trabajadores. ¿Ya? Decirles, ¿no? Tu residuo metálico en el contenedor de color amarillo. Tu residuo, no sé, tu vaso de vidrio que se rompió de repente, ¿no es cierto? En el contenedor de color plomo. Tus residuos orgánicos, restos de comida, qué sé yo, en el contenedor de color plomo y así sucesivamente. ¿Ya? Tengan en cuenta. Hay municipios, por ejemplo, lo que puedo decir por experiencia, porque justamente basado en el trabajo que realizamos hace un año en este proyecto, premiaban a las personas, ¿no es cierto?, que traían, por ejemplo, sus residuos de plástico y vidrio también. Los premiaban, ¿no? Hacían campañas para premiarlos cuando traían, pues, las personas traían sus botellas de plástico, botellas de vidrio, vidrio roto, vidrio de espejos, de botellas, de platos de vidrio, etcétera. Y el municipio los premiaba con artículos básicos, o escobas, recogedores y demás, ¿no? ¿Ya? Tinas, no sé. Es una forma de. ¿Por qué no hacerlo en la empresa? ¿Por qué no hacerlo en la empresa? Por oficinas, por áreas. ¿Por qué no? Es una forma de concientizarlos, Ricardo. ¿Ya? No hay otra forma también, además, digo, ¿no? Además que podemos hacer, por ejemplo, reciclaje, bueno, algunos elementos que se pueden reciclar, que se pueden reutilizar de repente, pero no siempre sucede, ¿ya? Pero igual es una forma de concientizar, digo, a los trabajadores, ¿no? Entonces, el código de colores está totalmente establecido en esta norma técnica peruana del año 2019. A ver, bueno, como concepto, aquí.
Residuo, ¿no? Definición y clasificación de residuos sólidos. Es que es un residuo, es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio. Señores, siempre lo he dicho, siempre vamos a generar residuos sólidos. Siempre, en todo momento. Plásticos, envases, botellas, lapiceros, ¿no? O sea, digamos, ya en desuso, ¿no? Y elementos, digo, sólidos, ¿no? Residuos sólidos, del cual su poseedor se desprende o tenga la intención o obligación de desprenderse, ¿no? Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. También se consideran residuos aquellos que, siendo líquidos o gas, se encuentran contenidos en recipientes. Claro, claro, ¿no? Son residuos sólidos. O depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases. En este caso, el residuo sólido va a ser el contenedor de este líquido o gas. ¿Ya? Y en base al artículo 31 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la clasificación se divide en dos: por su manejo y por su gestión. Por su manejo, residuos peligrosos y no peligrosos; por su gestión, municipales y no municipales. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué? O sea, los residuos sólidos por el manejo están incluidos en el residuo sólido por la gestión, básicamente. ¿Ya? Listo, ¿no? Entonces, hemos visto también, si hablamos de los residuos sólidos municipales y no municipales, podemos regresar aquí tranquilamente, ¿no? ¿Ya? Podemos regresar ahí tranquilamente, ¿correcto? Listo. Según la norma técnica peruana, ya lo hemos visto, es un resumen, perdón, que regrese, es un resumen de aquello, de esta diapositiva, es este cuadrito, ¿no? Papel y cartón de color azul, el contenedor de color azul, el plástico el contenedor de color blanco, los metales en el contenedor de color amarillo, los orgánicos, residuos orgánicos en el contenedor de color marrón, los residuos de vidrio en el contenedor de color plomo, los peligrosos en el contenedor de color rojo y los no aprovechables en el de color negro, ¿no? Básicamente es un resumen. Aquí está, ¿no? Lo hemos explicado también aquí, ¿correcto? Estamos hablando de residuos del ámbito no municipal, ¿correcto? Listo, ahí estamos. Y listo, vamos a ver aquí con esta parte, ¿no? Básica, ¿no? Papel, cartón, revistas usadas, periódicos. ¿Ya? Antes, por ejemplo, y no mucho antes, ¿ah? Se quemaban estos residuos, ¿no? ¿Ya? Ahora no, ahora se tiene que segregar y colocar en el respectivo contenedor, ¿ya? Eso también ténganlo en cuenta, porque realmente, pues, es lo que se genera, ¿no? Muchas veces, ¿no? En las tiendas, por ejemplo, el tema de las cajas, cartones, las revistas, los periódicos. Bueno, si hay un tema fundamental dentro de todo este avance tecnológico, es la generación, o la no generación ya de estos papeles, el uso, ¿no? De estos papeles, las revistas, los periódicos, ya que se generan en menor cantidad, voy a decir así, en tal caso. ¿Por qué? Porque ya el tema digital nos ha, nos ha sobrepasado, ¿no? Todo lo encontramos en el celular, todo lo encontramos en la tablet de repente, ¿no? Todo lo encontramos de forma digital, ¿ya? El contenedor blanco para las bolsas de plástico, ¿ya? Para las bolsas de plástico, para las botellas, para los plásticos duros, dice, ¿no? Bueno, un material básicamente de las sillas, como hace el ejemplo, jabas de plástico, ¿no? Todo lo que sea de plástico en este contenedor de color blanco, ¿correcto? ¿Ya? Tengan en cuenta. Listo. Contenedor de color blanco, todo lo que sea de plástico, ¿ya? Incluidas las bolsas, ¿no es cierto? Incluidas las bolsas. En el contenedor amarillo, todo lo que sea metales, residuos de metales, muchas veces lo que se puede reutilizar, lo que se puede reciclar, lo que se puede volver a usar, muchas veces son artículos metálicos, ¿no? Muchas veces. ¿Ya? Y que tienen más valor, digo, para las personas, ¿no? Que reciclan, tiene más valor porque, recalco, le van a dar un uso también adecuado, ¿ya? Miren, entonces metales, placas, alambres,
latas, contenedores metálicos, tapas de metal, bueno, todo lo que sea metal, ¿no? Clavos, quieren, no sé, tornillos, alambres, bueno, planchas metálicas, bueno, ¿no? Estribos muchas veces, ¿no? ¿Ya? Entonces se generan, pues, ¿no? Estos residuos sólidos, en este caso metales, para o deben ir en el contenedor de color amarillo. Contenedor marrón, residuos orgánicos, hojas secas, cáscaras y restos de frutas, cáscaras y restos de verduras, restos de frutos secos. ¿Ya? Mire, todo el tema orgánico, ¿ya? Todo el tema orgánico, ¿no? En el contenedor de color marrón. Esto básicamente, siempre cuando me ha tocado capacitar a personal, por ejemplo, que trabaja en comedores, ¿no es cierto? Generan pues estos tipos de residuos, ¿ya? Entonces, muchas veces lo utilizan también, si me permiten decirlo, para comida de animales, para los cerdos, ¿ya? Tengan en cuenta tu empresa o la empresa operadora que tú contrates, ¿no? Tiene que decirte, tienes que saber a dónde lleva tus residuos orgánicos, ¿no? Porque da la casualidad que muchas las llevan a las denominadas chancherías, pues. Tengan en cuenta, ¿ya? Tengan en cuenta, nos ha pasado, recalco, en el trabajo, en este proyecto en Chincha, porque alrededor de este botadero, alrededor había muchos recicladores y habían muchas chancherías. Y era lógico, pues, ¿no? Teniendo residuos sólidos orgánicos, teniendo metales, plásticos y demás, los recicladores abundaban, y alguna que otra chanchería que alimentaba a sus animales, ¿no? En base a estos residuos orgánicos. ¿Ya? Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. La gestión, mis amigos, debe ser adecuada, debe ser fundamental. Contenedores grises de vidrios, envases de vidrios, botellas y demás, ¿no? Yo en lo personal siempre menciono que estos envases de vidrio, si no están rotos, deben volverse a utilizar tranquilamente, ¿no? Por lo menos para un jarrón, por un tema de adorno, si quieren, bueno, ¿ya? Pero generan también por el uso que se le ha dado a estos elementos de vidrio, algunos rotos, ya inservibles, y que tienen que ir en el contenedor de color gris, ¿ya? Tengan en cuenta. Entonces, vidrio de color gris. Contenedor rojo, ¿no es cierto? Residuos, ¿qué dice? No reaprovechables, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? A ver, a ver. No reaprovechables, es rojo, ¿no? A ver, a ver. A ver. Rojo. Ah, peligrosos, perdón, peligrosos. Ok, ok. ¿Ya? Peligrosos. Lo confundía también porque en el tema de los residuos que salen del hospital, por ejemplo, ¿no es cierto? También generan residuos sólidos peligrosos, ¿correcto? Peligrosos. Focos y fluorescentes, envases contaminados con residuos sólidos, perdón, con sustancias químicas, grasa utilizada, residuos sólidos peligrosos, trapos, wipes, trapos industriales, ¿no? Los trapos industriales, los EPPs contaminados, el Tyvek, los guantes, ¿por qué no? Los zapatos, madera contaminada también, con residuos sólidos, muchas veces residuos inflamables, ¿no? Gasolina o de repente algún líquido combustible, filtros de aire de vehículos, de máquinas, de equipos, ¿no? Y fibra de vidrio, ¿ya? Son residuos no peligrosos, perdón, residuos peligrosos, ¿correcto? Es fundamental mencionarlo, mis amigos, porque siempre, pues, de alguna forma, digo, alguno de estos residuos se van a presentar, ¿no? El tema de los CPPs, el tema de los trapos industriales, ¿por qué no? Alguna adicional, madera contaminada, grasa usada, mantenimiento de vehículos, en los talleres, por ejemplo, ¿no? El tema de mantenimiento, ¿ya? Los contenedores, los envases, ¿no? Los envases contaminados, ¿ya? Tengan en cuenta, son residuos peligrosos. Y residuos no reaprovechables, ¿no? Contenedor negro. Todo lo que se pueda reciclar y no sea, todo lo que no se pueda reciclar y no sea catalogado como un residuo peligroso, ¿no? Envases de Tecnopor, colilla de cigarro, no es un residuo peligroso, pero no se puede reciclar, por lo tanto es un residuo no reaprovechable. Restos de limpieza,
trapos, envases conteniendo de repente estos aditivos de limpieza, ¿no es cierto? Que son sustancias químicas, envolturas de productos y golosinas, ¿no? Los envases de las galletas, etcétera. Miren, ¿ya? Tengan en cuenta. Tengan en cuenta. Entonces, basada en esta segregación, en este cumplimiento legal, según esta norma técnica peruana del año 2019, ¿no? Ya debemos nosotros enfocarnos, concientizarnos en segregar adecuadamente todos nuestros residuos sólidos. ¿Correcto? Eso es fundamental. Justamente aquí lo menciona, ¿no? Manejo adecuado de residuos peligrosos, ¿no? ¿Qué es un residuo peligroso? Justamente. Ya lo hemos visto en el contenedor de color rojo, pero lo explicamos aquí. Son residuos sólidos peligrosos aquellos que, por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Residuo peligroso, ¿correcto? Regresamos aquí. Residuo peligroso, ¿ya? Residuo peligroso, ¿ya? Tengan en cuenta. EPPs también, los Tyvek les decía, los guantes usados, ¿no es cierto? Ya de repente en desuso, son residuos peligrosos. Se consideran residuos peligrosos los que presentan por lo menos una de estas características, ¿no? Autocombustibilidad, riesgo de quemarse rápidamente, explosividad, perdón, autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad, o sea, tóxico, ¿no es cierto? Eh, digamos, algo dañino al trabajador, ¿correcto? Es algo dañino, perjudicial al trabajador, ¿ya? Tengan ello en cuenta. Es muy importante porque estos residuos peligrosos, regresamos aquí, estos residuos peligrosos de alguna forma, digo, van a ser generados por la empresa, ¿no es cierto? En algún momento. Muchas empresas dicen, no, yo no genero residuos peligrosos. Lo que sí puedo generar son no reaprovechables, ¿sí? Pero peligrosos no. Y a veces no tienen su contenedor de color rojo. O a veces confunden, ¿ya? Confunden. No reaprovechable con peligroso y peligroso con no reaprovechable. Y intercambian, digamos, los contenedores. ¿Correcto? Tengan en cuenta porque puede suceder, digo, dentro de la gestión. Miren, ¿no? Miren. Y el aerosol, ¿no? Miren la figura contundente, ¿no? El aerosol es un residuo peligroso, pues. Ah, ingeniero, ¿también puede ser un residuo no aprovechable? Sí, también. Pero tiene que tener, dice, estas características, ¿no? Autocombustibilidad, el aerosol es autocombustible. Explosividad, el aerosol es explosivo, ¿no? A una determinada presión va a explotar, ¿no es cierto? Corrosividad, reactividad, toxicidad, el aerosol es tóxico. Radioactividad o patogenicidad. Miren, ¿ya? Miren. El ejemplo de los envases de aerosol, fundamental, ¿no? Nada más adecuado, ¿no? Que este ejemplo, ¿ya? Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Y listo, ahí está. En la gestión integral de los residuos sólidos, todos somos actores, como trabajadores lo somos, como alta dirección lo somos, porque es el inicio, porque ¿quién genera los residuos sólidos? Nosotros, pues, ¿no? Generación, segregación, que dice la norma, se tiene que dar en la misma empresa. Dice que el generador, ¿no es cierto?, debe entregar los residuos sólidos debidamente segregados. En nuestras instalaciones se va a realizar, ¿qué cosa? Un transporte interno. ¿Hacia dónde? Hacia los respectivos contenedores. ¿Correcto? Nuestros contenedores, ¿no es cierto? Como empresa. Luego ahí se realizará el almacenamiento temporal en los contenedores y ya vendrá la empresa operadora de residuos sólidos. ¿Para qué? Para la respectiva recolección. ¿Correcto? Para la respectiva recolección. No se olviden el manifiesto, no se olviden el registro, no se olviden preguntar por el seguro contra todo riesgo de la empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Cuando ya la empresa operadora de residuos sólidos recolecta nuestros residuos sólidos debidamente segregados por colores, como ya hemos visto, realiza ella el transporte externo, o sea, fuera ya de nuestras instalaciones.
¿correcto? Y realiza la respectiva transferencia a la empresa operadora, a la instalación de esta empresa operadora, ¿no es cierto? En las instalaciones de esta empresa operadora de residuos sólidos se realiza el tratamiento, se realiza la destrucción y se realiza la disposición final. Recalco, mis amigos, desde el primer punto, que es la generación, hasta el último punto de la disposición final, es importante realizar la trazabilidad para no tener ningún inconveniente, ¿no? Cuando seamos fiscalizados por OEFA, OEFA nos va a pedir, ¿no? Todos los documentos relacionados, sobre todo en cantidad y tipo de residuos sólidos peligrosos de todas estas etapas, ¿correcto? Por más que si yo le entrego, imagínense, una tonelada de residuos sólidos, por más que yo segregue, la suma de las 7 partes, ¿no es cierto? Porque son 7 contenedores, la suma de las 7 partes segregadas tendrá que seguir siendo una tonelada. Lo que llega a la empresa operadora después de la transferencia, después del transporte externo, también tendrá que seguir siendo una tonelada, ¿correcto? Tenga en cuenta, ¿ya? Entonces, este cuadro me parece fundamental, ¿no es cierto? Con respecto también a un resumen, básicamente, no solo del cumplimiento legal que hemos mencionado, sino a la gestión integral de los residuos sólidos peligrosos. ¿Ya? Me parece importante porque prácticamente esta diapositiva lectura lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando se habla de una adecuada gestión de residuos peligrosos, de residuos sólidos, en general, ¿no? ¿Ya? Comienza en nuestra empresa, comienza en nuestras instalaciones y continúa, digamos así, con la entrega de estos residuos sólidos a la empresa operadora de residuos sólidos. Y bueno, la empresa operadora de residuos sólidos tiene que tener todos estos documentos: el registro de autorización, el permiso para el transporte de los residuos sólidos, el permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el plan de contingencias en caso de derrames, en caso de alguna situación de emergencia que pueda ocurrir. Tenemos que verificar que la empresa operadora de residuos sólidos tenga pues estos documentos. Correcto, porque si no tiene estos documentos, nosotros como empresa, al haber contratado a una empresa que no cuenta con los documentos legales, vamos a estar en problemas. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso. Listo. Contratemos una empresa operadora de residuos sólidos que tenga todos estos permisos, verifiquemos al momento de la contratación todos estos permisos. Ahí está, ¿no? Una adecuada recolección, segregación, ahí miren los TIBEX, ¿no? Los TIBEX, bueno, ¿no? Toda la participación de la empresa, ¿no? De los trabajadores, digo, para hacer un adecuado trabajo en equipo. El tema ambiental, que duda cabe, es un trabajo en equipo. La gestión ambiental, ¿no? Cuyo liderazgo tiene que ejercerse pues, desde la alta dirección, desde la gerencia, si quiere, pero se manifiesta con el trabajo en equipo. ¿Ya? Ahí está, bueno. Básicamente los camiones, ¿no es cierto? El transporte, para ejecutar el transporte de estos residuos sólidos. Listo. Y llevar a dónde? A la respectiva de planta de tratamiento, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Ya? Son ejemplos, mis amigos. Las baterías, miren, ¿no? O sea, las instalaciones de la empresa operadora de residuos sólidos tienen que ser adecuadas para realizar este tipo de actividades. Listo, 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 listo. ¿Ya? Bien, hemos mencionado, como siempre, primero el tema legal, que es fundamental que como empresa, como trabajadores de la empresa, ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque esa normativa legal hace que el cumplimiento, la gestión en tal caso, si lo toman así, sea pues obligatoria, ¿no? ¿Ya? Y luego hemos visto ya el tema de los residuos municipales y no municipales, también la disposición en base a estos 7 colores, ¿no? De los contenedores, la segregación como tal, y luego en la última parte la gestión integral de los residuos sólidos, donde la participación, les decía, es importante. No se olviden el tema de la trazabilidad,
No se olviden, como les decía al inicio, ¿no? Tres puntos importantes: el compromiso, el trabajo en equipo de todos los trabajadores, de la alta dirección, ¿no es cierto? La segregación, que es fundamental, la instalación de los contenedores por colores, por tipo de residuo sólido, y la contratación de una empresa operadora de residuos sólidos que sea una empresa especializada, una empresa autorizada, con todos los permisos, con los seguros, etcétera, para que ustedes como empresa no tengan ningún problema. Les decía, y con esto termino, si a esta empresa operadora en el transporte, en el traslado, sucede algo con los residuos sólidos que nosotros le hemos proporcionado como empresa, nosotros también seremos responsables de repente de este incidente relacionado con la gestión ambiental. Contratemos entonces una empresa especializada con todos los permisos, con todas las autorizaciones para no tener ningún inconveniente. Hemos llegado a la parte final, mis amigos. Hay una ronda de preguntas, por favor, con todo gusto. Si alguno tiene alguna consulta o algún comentario de la capacitación que acabamos de terminar, por favor, adelante, con todo gusto, adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿Qué tal? Muy agradecido por su exposición. Una Gracias, pregunta. gracias. Adelante, adelante. Sí, mira, cuando una empresa tiene varios servicios, ¿no? Es decir, varios proyectos a nivel del país, ¿no? Y la empresa, en este caso el cliente, ¿no? Tiene su sistema de gestión, ¿no? Ambiental, ¿no? Nuestra responsabilidad es cumplir con la segregación, ¿no? Esas, que tenemos que adecuarnos a su sistema, ¿no? Entonces nuestra responsabilidad acaba cuando nosotros entregamos a ellos nuestro residuo, ¿no? Eh, de ahí para adelante ya cualquier penalidad que ocurre lo cae a la empresa, en este caso, ¿no? Que el cliente, ¿no? Que nos contrata Correcto, a nosotros, ¿no? correcto, sí. Como dice la norma, ¿no? Gracias por la pregunta. Como dice la norma, el generador, que en este caso son ustedes como empresa, entrega a la empresa principal, digamos así, ¿no? A la empresa cliente, debidamente segregado en los respectivos contenedores, en las bolsas, etcétera. Como Bueno, bien, sí, adelante, adelante. sí, pero sería adecuado también tener evidencia de lo que nosotros entregamos, ¿no? Es decir, dentro de, pues, si nosotros también estamos certificados con la ISO 14001, ¿no? De gestión ambiental, Correcto, en el caso que nos auditen, son las de residuos, ¿no? Como evidencia, ¿no? correcto. Como parte de la gestión ambiental, y qué bueno que lo mencionen, porque parte de generar evidencias en la gestión ambiental es tomar una fotografía, no solo la fotografía de la entrega, ¿no es cierto?, sino pesar para saber cuánto en cantidad, en kilogramos de repente, en toneladas, ¿por qué no? Se les está entregando a la empresa cliente, en este caso, para que ellos hagan la disposición final. Nosotros entregamos segregados, pero debemos tener evidencia de la entrega y de la cantidad, porque recalco, esa es la evidencia para un tema de fiscalización, una auditoría ambiental, ¿por qué no? Si ustedes están certificados en la norma ISO 14001-2015, entonces esas evidencias van a ser fundamentales, ¿no? Ahora, entiendo yo también que esa entrega se realiza periódicamente, tal vez semanalmente, cada 15 días, cada mes, ¿no es cierto? Se hace esa entrega para que la empresa cliente, la empresa principal, digamos así, disponga pues de los residuos segregados que nosotros le hemos entregado. Porque si no tenemos alguna evidencia de las cantidades, podrían decir, bueno, la empresa X nos ha entregado pues, no sé, tonelada y media de residuos sólidos, cuando no es así, ¿no es cierto? Entonces, todo en la gestión ambiental son evidencias. Muchas veces en gestión ambiental la evidencia es la fotografía, pero en el caso específico de los residuos sólidos, no solo es la fotografía, sino el manifiesto y también la cantidad, ¿por qué no? Y la cantidad, dicho sea de paso,
va a ir seguramente en este manifiesto, en este documento de entrega de residuos sólidos debidamente segregados. Interesante, interesante la pregunta. Gracias, interesante. A ver, vamos. Algunas preguntas adicionales, por favor. Estamos con el tiempo, estamos bien, ¿no? Sí, 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 estamos bien, estamos bien. ¿Alguna pregunta adicional de repente? Bien. Hemos manifestado, con esto termino, hemos manifestado lo más relevante en el tema legal, porque justamente con el comentario que, o por la pregunta, con la consulta que nos han realizado de uno de sus compañeros, perdón, no me fijé bien quién era, eh, es importante tener el cumplimiento legal bastante claro para cumplir ese tema legal. Ya después la gestión ambiental de cada empresa, seguramente, como bien decían, nos podemos adecuar a la gestión ambiental de cada empresa, de repente nos piden de una forma, algunos nos pedirán de repente los residuos de manera semanal, otros de repente será mensual y así. Pero teniendo en claro el tema legal y el cumplimiento de este tema legal, me parece que no vamos a tener pues ningún inconveniente por ello, ¿correcto? No se olviden de los manifiestos, no se olviden de las evidencias, pero me parece fundamental mencionar siempre la concientización del personal para generar y para segregar también, sobre todo, adecuadamente los residuos sólidos. Ya el manejo, la disposición, recalco, recae también, ¿por qué no?, en la contratación de una empresa especializada, operadora, ¿no?, de residuos sólidos, ¿no? Hay que contratar también, les decía, de forma adecuada, que tengan los permisos, las autorizaciones, para que al final nosotros no tengamos ningún inconveniente, realizar la trazabilidad en función a la cantidad entregada para, recalco, no tener ningún inconveniente en lo posterior. ¿Ya? Listo, señores, ahí hemos llegado a la parte final, les agradezco mucho su tiempo, su predisposición para esta capacitación. Percy, te doy el pase, por favor, mis amigos de DMS también, muy agradecido con ustedes, te doy el pase para la culminación del curso. Gracias, buenas tardes. Sí, Ángel, muchas gracias. Ya para culminar, voy a compartirles en el chat un test bastante sencillo. Le hacen clic, por favor, y lo resuelven el tiempo que les puede tomar. Debe ser no más de 5 minutos o 10, entiendo. Y con eso ya culminamos, ya podemos ir saliendo de la sala y dando el test para cumplir un poco con el proceso de esta capacitación. Nuevamente, Ángel, muchas gracias. No sé, Reinaldo, si quiere dar un comentario de repente. No, señor Pérez, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias entonces, hemos culminado la capacitación. Les pido que el test que está en el link del chat del Zoom lo puedan resolver. Les tomo unos Gracias. minutos y ya nos vemos, y ya nos vemos hasta otra próxima capacitación, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Muy buena tarde para todos. Gracias, hasta Buenas, luego. buenas tardes.